Llevan acompañándonos ya durante 6 conferencias mujeres activistas del mundo jurídico, políticas, de los 5 continentes, porque la verdad es que nuestra previsión era poder poner al día todas estas situaciones que a lo largo de la historia del siglo pasado y presente han supuesto un drama colectivo, pero sobre todo para las mujeres en distintos continentes. Nos han acompañado porque además queríamos visibilizar el papel de la mujer no solo como víctima, sino como también personas activas en su propio proceso de recuperación y de lucha. En ese sentido, la presencia esta tarde de doña Estela Barnes es un referente a nivel internacional. Los que están aquí evidentemente no necesitan que se la presentemos mucho, pero de todas formas les doy desdoblar para darle contexto. Yo solamente quería darles las gracias en este caluroso día de junio. Entiendo que hayan venido porque es difícil perderse un evento como el de esta tarde y la posibilidad de escucharla. Para nosotros es un privilegio que haya aceptado venir, es un viaje muy largo, pero para nosotros pues es un honor recibirla aquí y contar esta tarde con su presencia y con la de ustedes. Me acompaña también en la mesa Mercedes Hernández, que dirige la Asociación de Mujeres de Guatemala, que organiza este ciclo con nosotros. Aprovecho como siempre para agradecerle a ella su trabajo y el de toda su organización que lo hacen posible. Y no me entretengo más para aportar una posibilidad a esta entrada y darle más tiempo a Estela. Muchas gracias a todos y sobre todo a ella. Gracias. Bien, muchísimas gracias y sobre todo a la Casa Encendida por abrirnos una vez más las puertas para tener a otra impresionante, esa creo que es la palabra, impresionante mujer que nos acompaña en el ciclo de conferencias Mujeres contra la Impunidad. Y por supuesto quiero felicitar a la Casa Encendida por esta iniciativa que ha arropado durante estos 2 años y sobre todo en la persona de su responsable del área de solidaridad, Blanca Rosillo, y de su equipo, por supuesto. Quiero agradecer a las autoridades diplomáticas de la República de Argentina, también en la persona del embajador Carlos Bettini, que estén aquí presentes. Muy especialmente quiero saludar también a la familia de Estela y Carlos, lo que está presente, y quiero saludar, por supuesto, a todas ustedes, a todos ustedes que nos acompañan, como ha dicho Blanca Rosillo, en este caluroso día donde me parece que no hay mejor plan en Madrid que estar aquí hablando de estos temas que tan pendientes nos tienen, como son la memoria histórica, la justicia universal y especialmente este último tan vilipendiado en este país. Como ustedes saben, la reciente muerte del exdictador argentino Rafael Videla en prisión demostró que los crímenes de Estado amparados por las dictaduras han encontrado en la sociedad civil organizada su más ferviente opositor. Esta sociedad civil, desde luego, es la que ha permitido que en Argentina la búsqueda de menores sustraídos, en general de personas desaparecidas, se haya convertido en una política de Estado que creo que muchos otros países deberían aplicar también. Como también ustedes saben, el camino de cada una de las abuelas de Plaza de Mayo inició el día y la hora designados por sus represores, los represores de sus seres queridos. Comenzó como una búsqueda individual que se fue transformando en conjunta a medida que se iban encontrando unas a otras en juzgados, en comisarías, en ministerios, pero principalmente en las rondas de los días jueves en la Plaza de Mayo, que dio más tarde origen al nombre de esta organización que tanto admiramos. Las abuelas, como ustedes saben, constituyeron una ONG que nació con el objetivo de localizar a todos los niños y niñas víctimas de secuestro, desaparición y represión política y restituirlos a sus legítimas familias y promover la rendición de cuentas, desde luego, para evitar la repetición de estos graves crímenes. A la fecha han localizado 16 nietos y nietas. Sí, 116, perdón, estoy emocionada de estar al lado de Estela y Carlotto y en lugar de agregar ceros estoy restando. 116 nietos y nietas. Abuelas, entonces, constituye un referente internacional de las luchas lideradas por mujeres gracias a sus aportes a la aplicación de las ciencias forenses en caso de violaciones de derechos humanos, pero muy especialmente gracias a su protagonismo en el reconocimiento internacional del genocidio en Argentina y, desde luego, por su invaluable impulso a la justicia universal.
Como ustedes saben, en 1977, Laura, la hija embarazada de Estela, fue secuestrada y desaparecida, y su madre, con nosotras aquí esta tarde y con todos nosotros, buscó durante casi 36 años al nieto dado a luz en cautiverio, cuya identidad fue cambiada para arrebatarlo de su familia legítima. Pero como celebramos aquí contigo hoy, Estela, el 5 de agosto del año pasado, Guido, tu nieto, fue identificado y se convirtió en el nieto número 114 de esa lista de nietos recuperados. En definitiva, la labor de Estela Carlotto ha sido reconocida con innumerables premios, insuficientes por supuesto, pero muy merecidos, así como doctorados honoris causa que dan fe de su compromiso con la defensa de los derechos humanos, contra la impunidad de las dictaduras, y esto último quiero acotarlo, no solamente contra la impunidad de la dictadura en Argentina, sino contra todas las dictaduras del mundo, porque son crímenes que nos corresponde hacernos cargo a toda la comunidad internacional en su conjunto. Muchísimas gracias, Estela, por acompañarnos. El tiempo es tuyo. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes, queridos amigos. La enorme emoción y la alegría de estar en España, acá en Madrid, país que las abuelas conocemos muy bien, que nos recibieron siempre con los brazos abiertos, nos escucharon, hubo juicios memorables que no se podían realizar en nuestra tierra porque había niveles de impunidad, amistades de grupos. Acá nace, hace muchos años ya, la Red Europea por el Derecho a la Identidad, que está sostenida por dos profesionales argentinas, pero que apoyadas completamente por la ciudadanía. O sea que me encuentro y conversábamos recién como si uno estuviera en su propia casa, ¿no? Con el cariño y las miradas de alegría, y sobre todo en estos últimos tiempos, es cierto. El 5 de agosto tuve la bendición de que mi sueño se cumpliera. Yo le rogaba a Dios no morirme sin abrazarlo, buscándolo tanto, y encontrando otros que eran como mi nieto también, porque es una lucha colectiva, acá no hay cosa individual, todas somos lo mismo. Estamos con un dolor arrastrándolo hace tantos años y el deseo enorme de saber, en algunos casos que no es el mío, saber dónde está el hijo o la hija, pero además ese nietito nacido en su mayoría en lugares de campos de concentración, donde seguramente la mamá, después de dar a luz y ser despojada, fue asesinada. El encuentro de mi nieto fue una búsqueda con mucha esperanza, mucha fe, que eso es lo que hay que tener, yo creo, para moverse en la vida. Uno sabe que hay momentos que se puede decaer, pero nunca abandonar, nunca bajar los brazos. Siempre digo que uso bastón, ¿no es cierto? Ya la edad me da para eso, pero también a veces en algunos lugares más que otros, que no es este precisamente, pero es una manera de expresar que el bastón lo usamos de tanto caminar, porque nunca nos arrodillamos, siempre peleamos de frente, peleamos con la tosudez propia de una madre. No es nada milagroso, no es nada... Cuando a mí me ponderan me da mucho pudor, porque yo siempre aclaro, la expectativa que puedan tener es que soy una mujer común, una mujer que hago lo que siento, lo que quiero, lo que debo. No creo que ninguna mamá, el día que el hijo no vuelve, no lo busque inmediatamente, y si tarda años en volver, lo busca años. Y yo no quería morirme sin tener una respuesta de abrazarlo. Dios me escuchó, yo creo en que el que está arriba nos ayuda, y pude abrazarlo el día 6 el mismo día que me dijeron la noticia y que me la dieron a mí, al día siguiente, ¿no? Encontrarme en carne y hueso con quien yo soñé, que no se parecía en nada a lo que yo me imaginaba, porque yo creía que era igual a mi hija, que es igual al papá. Y desde entonces la sonrisa que tengo pegada es para siempre, y por eso también le digo a los niños cuando vamos, yo parezco el guasón de las abuelas, con la sonrisa estirada, porque me dio un alimento para el alma,
una voluntad bárbara para seguir, con la simpatía de mucha gente que no se animaba a expresar sus sentimientos, las lágrimas. El encuentro unió muchos brazos, muchas manos, incluso a nivel internacional. Quiere decir que hay un mundo esperanzado, hay un mundo que tiene gente buena, que está dispuesta a apoyar lo que es bueno para que cambiemos y evitemos sobre todo que ciertas cosas tan tremendas se repitan. Yo sé que acá estoy entre amigos, en familia, pero traigo algo escrito que lo voy a leer como para dar una semblanza, ya no de la situación institucional, porque la historia de Abuelas es muy conocida, hay mucha literatura al respecto, hay libros, pueden consultarlos por internet, no hay más que buscarlos para saber qué hacemos, cómo lo hacemos, hasta dónde llegamos, cuánto falta, sino toda una situación muy especial que tenemos en Argentina, que es que tenemos la democracia más larga de nuestra historia. Yo tengo 84 años, nací con una dictadura en 1930, me crié con dictaduras, me educó la dictadura, me educó la prensa monopólica, engañando, mintiendo, tergiversando o ocultando. Por lo tanto, este logro de que esta sea la última dictadura depende de nosotros, de los habitantes de ese país, de la Argentina, y tiene que ser, como es la democracia más larga de nuestra historia, estamos disfrutando, y además el compromiso, aún a pesar de haber, o aunque hemos conseguido el objetivo del encuentro del nieto, las abuelas seguimos concurriendo a nuestra institución para buscar los que faltan, pero además para dejar como esa marca de mujer que no se debe abandonar, porque venga una cosa mala o venga una cosa buena, una lucha, un camino, un proyecto no debe abandonarse, debe seguirse permanentemente, y nosotros lo vamos a hacer hasta que tengamos vida, pero queremos dejar estos caminos abiertos para que esto no vuelva a ocurrir. La pretensión que tenemos, sobre todo estando hoy acá y como visitamos otros países, es que esto también sea una voz para el universo, que en ningún lugar se sigan repitiendo violaciones que de hecho hoy en día se están haciendo en este momento, y que hay leyes, están inscritos o son una parte de Naciones Unidas, de la OEA en Washington, pero las violan igual, no suscriben lo que no les conviene, acomodan a una situación de intereses, en general, intereses económicos, donde no hay que tocarles los privilegios, donde no hay que, no nos van a permitir que no seamos países dominados. Cuando hablamos de libertad, de autonomía, no les gusta. Entonces esos peligros todavía están, y por eso la pretensión, insisto, muy humilde de las abuelas es, si la gente nos cree, porque nunca mentimos, siempre hemos tenido el mismo camino, no arrastramos odio, venganza, ni revancha, sino el amor transformado en lucha, que es también lo que nos permite seguir viviendo sanas, porque no nos quedamos llorando como pensaban los depredadores, locas. Estas locas se van a cansar, se van a ir a llorar pronto a su casa, déjenlas que caminen, que no les hagan nada. Por eso los hombres se quedaron en casa, esperándonos, por eso son los héroes anónimos, porque se nos fueron antes, son más frágiles los hombres para estos golpes que hace la vida, y las mujeres seguimos. Y cuando quizás se dieron cuenta las dictaduras militares de que éramos conocidas y respetadas en otros lugares, ya no pudieron matarnos o secuestrarnos, en fin, ser unas desaparecidas más. Así que es una larguísima historia la que yo tendría que contar hoy, pero por eso traje, que lo voy a leer, para darle un marco a este encuentro de hoy, y yo sé que después vamos a poder dialogar todo aquello que quede sin estar entendido o no dicho, me lo puedan preguntar y yo con muchísimo gusto se los respondo.
Las madres primero y las abuelas después, en 1977, fuimos las primeras en ejercer resistencia pública a la dictadura. Salimos de nuestras casas, de nuestro trabajo, salimos a la plaza a pedir por nuestros hijos. Y de esta forma y con el tiempo nos dimos cuenta que fue un nuevo modelo de acción en nuestro país y que se extendió por todo el mundo. Llamaba y aún llama la atención como un grupo de mujeres con casi nula experiencia militante logramos ser escuchadas en todo el mundo. Nuestro discurso se convirtió en acción y esa acción fue colectiva y organizada. En esa época la sociedad conservadora y la línea ideológica de la dictadura cívico-militar asignaban a la mujer el rol de madre, de ama de casa, responsable de la educación de los hijos y sostén familiar. Y por este contexto muchas veces nos preguntaron por qué éramos mujeres las que salíamos a la plaza. Nosotras respondemos que en ese momento debíamos cuidar a los hombres. Nosotras éramos indefensas, locas, a ellos había que cuidarlos porque tenían que estar con los otros hijos que habían quedado y debían continuar con la rutina del trabajo. La condición de mujer fue una subestimación por parte del gobierno militar que paradójicamente nos ofreció una relativa seguridad. Nos reunimos sobre todo como mujeres para preservar al hombre, que era más peligroso para la dictadura, porque siempre a las mujeres nos subestimaron y nos llamaron locas y nos dejaron caminar. Error que se estarán lamentando, como dije antes, por haber cometido esto, porque imaginaron que íbamos a tener corta duración. No es casualidad ni un capricho de nuestra historia que actualmente en América Latina tengamos mujeres que nos gobiernan, elegidas democráticamente por el pueblo. Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, sino que ellas están ocupando la dirección de un país como resultado de un proceso histórico. Las abuelas de Plaza de Mayo nacimos como consecuencia de esa dictadura cívico-militar que usurpó el poder, una fecha nefasta, 24 de marzo del 76, comenzando el más nefasto periodo político, social y económico de la Argentina. Las Fuerzas Armadas de Seguridad y civiles cómplices traían un plan perfectamente planificado para imponer sus propósitos: la desaparición forzada de toda persona considerada opositora, sin distinción de edad, sexo o condición social. Recordemos que el 16 de septiembre del 76, en mi ciudad, la ciudad de La Plata, desaparecieron chicos de la secundaria, lo que se llamó la noche de los lápices. Para ello instalaron a lo largo y ancho del país centenares de centros clandestinos de detención y donde eran llevados los prisioneros para ser interrogados por salvajes torturas para luego asesinarlos. Pero además de tan aberrantes prácticas a las que se refieren, en la que se refiere a los niños hijos de estas víctimas o las que estaban en proceso de gestación de las jóvenes secuestradas, esto tiene una siniestra significación: robárselos a sus padres para disponer de ellos como botín de guerra. Fueron arrancados de los brazos de sus padres, sin palabras y con violencia real, arrancados de su identidad y de su historia personal y familiar, y fueron sometidos a una doble situación traumática: la desaparición de sus padres y la propia desaparición, sumergiéndose en un proceso de ocultamiento y enajenación. En este tipo de actos se desconoció toda ley. Nuestra lucha por la restitución de la identidad de los hoy jóvenes no repite ninguna situación traumática. No hay arrancamiento ni silenciamiento, sino amor y verdad. Es una situación reparadora y constituye una devolución de la sociedad para con ella misma, no solo por el cumplimiento de la justicia plena, sino que en la restitución de cada una de las identidades se reconstruye la historia como país. Con el correr de los años, nuestra acción se centró en la premisa de que quienes buscábamos ya no eran niños y que debíamos adecuar nuestras estrategias de búsqueda poniendo el eje en el derecho que ellos, ya adultos, tienen
de reclamar a la sociedad por su verdad robada y el derecho que ellos tienen a dudar de su identidad. No estoy hablando aquí de un tema desconocido para ustedes. Hoy la sociedad española está en deuda con varias generaciones de españoles. Hay un vacío que llenar de verdades porque la dictadura franquista también usó como botín de guerra a sus niños y niñas. De hecho, una jueza argentina ha tomado cartas en el asunto en la aplicación de la doctrina de la justicia universal, y los querellantes han sido escuchados después de muchos años. Los hechos atroces del pasado, si no son resueltos, siguen perpetrándose en el presente. Esto es lo que ocurre con nuestros nietos apropiados, que aún no conocen su verdadera identidad, y también es lo que ocurre con los bebés robados al franquismo. Los tribunales internacionales nos permitieron en su momento buscar y encontrar justicia. Llevamos 38 años de lucha, 38 años y 116 jóvenes que pueden decir su nombre sin que suene vacío, con certeza y también con alegría, porque mientras haya uno solo de los jóvenes que no haya sido liberado de la mentira, será la sociedad en su conjunto la que no será libre. Y en eso seguimos trabajando las abuelas, en restituir a sus familias legítimas a todos nuestros nietos y restituirles a la sociedad parte de la historia. Queremos para los jóvenes, mujeres y varones, la transmisión de la verdad histórica, de la que no se habla, de la que no saben porque nacieron en otros tiempos, pero que los vulnera en sus derechos a crecer sin miedo, de poder realizarse en sus vocaciones, de vivir en libertad de expresiones y acciones. Para ellos, para los jóvenes de hoy, trabajamos las abuelas en la convicción de la memoria colectiva, contando lo que tanto nos duele para que ellos crezcan y vivan con ganancias y garantías también. Nunca nos hubiéramos imaginado nosotras, esas mujeres, amas de casa, maestras, yo era directora de una escuela primaria, trabajadoras, hace 40 años atrás, que podían sacar de nosotras una leona, desafiar un régimen militar con empecinamiento y tosudez. Yo no me conocía, tal vez muchas mujeres no se conocen hasta que la vida las pone a prueba y sacan en ese momento la fuerza y el criterio femenino, que sin ser mejor ni peor que el del hombre, pero que nos hace caminar detrás de un objetivo claro, sabiendo que estamos haciendo bien. Mi hija Laura, víctima del terrorismo de Estado, me conocía más que yo misma. Ella en su cautiverio le confesó a sus compañeros que luego fueron liberados, con los que pude reconstruir parte de esa historia. Les dijo: mi vieja no les va a perdonar mientras viva a estos milicos lo que me están haciendo, y los va a perseguir para siempre. No los persigo, buscamos justicia, y buscamos no solamente para Argentina, sino para el mundo entero, el nunca más. Gracias. Muchísimas gracias, Estela, por tu lectura y por tu intervención. Estela nos avisó esta tarde que ella a lo que venía era dialogar y que lo que ella quería era conversar con todas ustedes y con todos ustedes. Así que preguntas respecto a aquello que les ha interesado y aquello por lo que todas ustedes y todos ustedes están aquí.
y yo estoy totalmente convencida de que somos muchas las personas que queremos saber todavía muchísimas cosas tuyas, Estela, porque es un privilegio tenerte acá. Así es que, si les parece bien, abrimos inmediatamente el turno de preguntas para que Estela pueda cumplir aquello que quería, que era dialogar. Hola, buenas tardes. Buenas. Sí, yo quería saber qué esperan del próximo cambio de gobierno y en qué se puede traducir la salida de Cristina Fernández en cuanto a la lucha de las obreras. Bueno, yo siempre aclaro, a veces en la Argentina unas malas personas no nos creen. Nosotros no hacemos política partidaria, o sea, por partido político, porque no corresponde. Cada abuela cuando vota sabrá quién vota y nadie le pregunta, porque eso es totalmente personal, secreto. Y desde el advenimiento de la democracia, a fines del 83, como pueblo fuimos a la plaza para festejar al presidente elegido constitucionalmente, a la salida de la dictadura, que no solo contribuyó a una sociedad contestataria, sino también la guerra de Malvinas, para que estos cobardes huyeran. O sea que ahí estábamos como abuelas de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos, que éramos 8, los más tradicionales, festejando la democracia. Y comenzamos pensando un poco inocentemente, siempre lo fuimos, después aprendimos a ser más severas en algunas cuestiones, que venía un gobierno y ya nosotras no teníamos sentido de existir como tales, y todo lo que el bagaje de información y de trabajo ya habíamos encontrado nietos, sobre todo aquellos que habían desaparecido con identidad previa, porque había fotos y había reconocimiento ciudadano y nos arrimaban información. Y no había necesidad de probar que era el nieto porque estaba ya acreditado, no como los que nacían en cautiverio, que era difícil decir, aún si era varón o mujer. Bueno, el diálogo con el gobierno fue inmediato, ponernos al servicio y decir, bueno, ahora delegamos en ustedes y nosotros vamos a ser simples colaboradoras. Asistimos a un juicio que fue histórico, que se juzgó a las 3 primeras juntas, en juicios sin ninguna distinción, los comunes, los tradicionales tribunales, con ciertas restricciones del momento que había, porque todavía estaban ahí los señores muy orgullosos de lo que habían cometido, y quizás nosotros seguíamos siendo las que desconfiaban, ¿no? Pero no obstante fuimos a declarar, fuimos a contribuir a que se los condenara, y fue un triunfo ciudadano. Pero vinieron leyes de impunidad, hubo que aguantar la convivencia ciudadana de encontrarnos con quienes habían secuestrado, reconocerlos. A mí, un militar, cuando fui a pedir por la vida de Laura, tuve posibilidades por ser amiga de su hermana. El hombre estaba muy loco, el último presidente de facto me dijo, él me dice a mí que yo le pido por Laura que no la maten, y él me dice que los mataban a todos. O sea, y este señor estaba entregándole la banda a ese primer presidente constitucional. Cosas así todavía, era como que no se sabía qué salida iba a tener el país. Uno lo entendía y acompañaba el espacio de cada presidente. Y todos algo hicieron mal y algo hicieron bien en este proceso nuestro, ¿no? Hay una historia larga política, pero llegaron este matrimonio del sur, desconocido para nosotros, porque nunca lo habíamos visto, no sabíamos qué proyecto traía, sabíamos que había tenido ejercicio de su función de gobernador y otros cargos en el sur. A la señora sí, a Cristina la conocíamos porque era parlamentaria, y fue la gran sorpresa, ¿no? Porque fue, y esto lo digo sin partidismo político, sino porque cuando hay gestión de un gobierno hay que reconocerlo y aplaudirlo. Nos gusta o no el que fue elegido, eso es voluntad del pueblo y eso respeto total. Este hombre nos recibió
nos entendió y empezó a accionar y cayeron, lo más fundamental, esas leyes de impunidad, ¿no es cierto? Y además se ha dado en llamar la década ganada porque el gobierno de Néstor, que lamentablemente falleció, y de Cristina han completado más de una década con un proyecto clarísimo y que sinceramente lo digo, eran lo que nuestros hijos querían, los que están desaparecidos. Yo le escuchaba a Laura hablar de justicia social y era lo que se está tratando de recomponer y falta mucho todavía en nuestro país. Por eso, en el tema específico que me toca hablar, derechos humanos, se han hecho cosas increíbles, pero no solamente a los derechos humanos violentados durante la dictadura, sino a los que aún hoy se violentan cuando un niño muere por falta de atención médica o porque no tiene comida necesaria o que viven en una cueva y no en una casa. Hay planes de todo tipo para dar solución a estos temas y hay todo un proyecto que no ha concluido. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que el presidente que asuma ahora en las elecciones de octubre sí o sí va a tener que seguir con este proyecto. Yo creo que va a ganar quien lo tiene más claro que los otros, que no lo tienen claro o que están mal dirigidos. Y vas a tener que seguirlo porque está el pueblo. Nuestro pueblo está en movimiento. Nosotros tenemos una juventud comprometida. Chicos de 13, 14 años cuando vamos a las escuelas nos dicen, ¿qué podemos hacer? Después de escucharnos, después de saber qué hacemos, lo que queremos para ellos. Y nosotros nos aconsejamos estudiar primero. Estás acá para estudiar. Respeto a tu familia, a tus compañeros, al diferente, ayudarlo. Sé solidario. Si querés juntarte, dense las manos, estén nunca solos. Lo que se hace en grupo tiene más fuerza, da más unidad. Eso pueden hacerlo en el deporte, en el arte y el día que crezcan y sean grandes en la política. ¿Por qué? Porque son chicos que ya no tienen miedo, ya han pasado varias generaciones donde ese miedo que se tuvo, que yo lo tuve, mi marido también, cuando le decíamos a Laura y a Claudia, mis dos hijas mayores, perseguidas totalmente las dos, que no hicieran, que no te metas. Claro, no, nosotros no lo hemos hecho nunca, fuimos idiotas útiles, donde acompañamos con acción o en silencio todas las dictaduras. La marchita en la radio, que no había televisión, ese día no había clases, mi papá no trabajaba, pero al día siguiente nada. De los muertos del 55 no vi carteles de los familiares o del pueblo protestando. Faltaba una respuesta en el país. En el 70 esa generación luchadora nos dio a nosotros la fuerza. Yo no podía dejar de luchar habiendo tenido dos hijas, una dio la vida. Cuando yo un día le dije, Laura, tenés que irte del país, te van a matar. Te están matando los compañeros. Me dijo, y esto me lo grabé a fuego, y fue lo que me hizo a mí razonar cómo tenía que cortarme yo con ellas y sus deseos. Mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida, pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Y no ha sido en vano. No hay que llorar. La sangre derramada hay que llorarla para adentro y luchar porque dejaron su vida y ellos son los que cimentaron todo lo que hoy podemos disfrutar en la Argentina. Un país que el que venga va a tener que seguir con ese proyecto que está en vigencia porque el pueblo argentino se lo va a exigir. Yo estoy muy tranquila en ese sentido. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Santopetro, yo vengo de Uruguay y mi pregunta en realidad va quizás por el lado un poco más oscuro. Eduardo Galeano habló mucho de esta cuestión de las locas, el derecho a soñar, lo usó varias veces y hoy quizás en Uruguay la Marcha del Silencio ha tenido de las mayores convocatorias de los últimos años. Paralelamente quizás Luisa Cuesta está pasando por un momento muy complicado de salud, entonces mi pregunta va hacia cómo se lidia con esa frustración quizá de los casos donde sí hubo abuelas que han fallecido sin poder encontrar a sus nietos y cómo se sigue, digamos, también como país cuando
quizás los mayores responsables también ya van falleciendo, entonces no hay espacio de juzgamiento, y en Uruguay en el caso que hay una ley todavía de caducidad vigente. Bueno, yo viajo mucho por Latinoamérica. A Brasil he ido no sé tantas veces que están todavía con la Comisión por la Memoria y no pueden avanzar. En Chile han dejado ahí en la mitad, hay algo, pero no es suficiente. Y ni hablar de otros países donde todavía con gobiernos constitucionales los crímenes continúan, México por ejemplo, ¿no? Entonces, y acá me dice el señor, yo visito, te voy a contar porque son estos países. En Uruguay yo he ido y he ido hace muy poquito también. Es un país al que queremos mucho, un país hermano, tenemos nuestras diferencias porque somos... Pero cada país tiene su forma de resolver, no hay una receta para esto. Lo que hicimos en Argentina lo hicimos argentinos y con connotaciones para el Uruguay, porque hemos encontrado casi todos los chiquitos de uruguayos desaparecidos y teníamos una relación estrecha. Todas las madres cruzaban el río y venían a manifestar y éramos unidos. Pero es el pueblo el que votó la ley de caducidad. Entonces es el pueblo el que tiene que decir no. Es el pueblo el que votó. ¿A quién votó? Decirle, nosotros no queremos esto. Insistir en esto, porque ya es la segunda vez. Entonces, si quieren el silencio, la impunidad y lo conforma, hay que reaccionar a aquellos que tienen las cosas un poquito más claras, haciendo visible ese deseo, ¿no? La visibilidad la da el grupo, la manifestación, siempre en paz. No hay necesidad de hacer escándalo ni romper nada para que nos escuchen las autoridades. Y es un país que merece, es un país chico, un país que se conocen, hermoso, tiene todo, pero no se puede aceptar que tenemos una nieta destruida, emblemática, Macarena Gelman, que ella está en un lado y en otro, porque está en Argentina como uruguaya. El Plan Cóndor la hizo nacer allá, en el Uruguay. El Plan Cóndor tenemos ahora un juicio en Italia que se está sustanciando, y acá hubo un juicio muy importante con Baltasar Garzón, que tenemos a Chilingo, ¿no? Esto para nosotros es, y ahora la jueza Servini de Cubría está viendo, creo que tiene pedida de extradición de como 40 responsables del franquismo. Vamos a ver qué responde. Pero depende acá de ustedes y en Uruguay del pueblo uruguayo. Tienen que pensar que no es bueno dejar para las generaciones futuras algo incompleto. Esas cosas, la amenaza grande es que se repiten. Por eso el consejo es acompañarnos nosotros siempre y que tenga presencia popular para de revertirse. Una ley se sanciona y una ley se deroga. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber su opinión en cuanto a, aquí en España, un país democrático, se supone que se haya derogado ahora la ley de justicia universal y que los jueces españoles actualmente no puedan juzgar a crímenes cometidos en el resto del mundo. Un país que se supone que es avanzado y tal, y que parece que vamos para atrás. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Bueno, nosotros, como dije, hemos venido tantas veces cuando no teníamos justicia en Argentina. Acá bajamos un día del avión dos abuelas, nos llevaron a ver al fiscal Castresana, que tenía un proyecto de hacer juicio por los españoles desaparecidos en Argentina, y cae la causa con Baltasar Garzón. Así que hemos viajado incansables veces a llevarle y traerle elementos. Nos ofendieron a todos. Lo tenemos en Argentina, es un hijo privilegiado de Argentina, dándole todos los espacios posibles para que él realice. Ahora vamos a tener una nueva reunión sobre la justicia universal. Yo creo que estos que anulan una ley tan importante, porque cuando se dijo genocidio, es delito de lesa humanidad, es universal y es atinente lo que pasa en cualquier país al mundo entero. Hoy en día lloramos lo que pasa en el acto en cualquier lugar donde hay una desgracia del que fuere, ¿no? Yo creo que la fuerza, insisto, está en ustedes, en la
gente de este país que revierta en la discusión parlamentaria, porque es el lugar correcto, pero en las calles también, para que se tome en cuenta de que eso es una estrategia para la impunidad, para el olvido, para decir acá no se juzga a nadie. No sé qué miedo tienen, porque acá también han pasado muchos años, más de 40 años. Muchos de los depredadores ya no viven. Quedarán los familiares que también estarán comprometidos, quizás con los bienes, no sé. ¿A qué le tienen miedo los que no han hecho de que exista justicia plena y que se investigue, por lo menos para esclarecer esto novedoso para nosotros que fue que hubo niños víctimas, y 35.000 es una cifra alarmante, pero fue en tantos años y de diferentes maneras que en Argentina, ¿no? Pero fue también un delito terrible. O sea, insisto en descargar la responsabilidad en ustedes, en los que votan, a quién eligen, y también a manifestar su disconformidad, porque el soberano es el pueblo, el que votó, y que está ahí tiene que obedecer al que lo votó y no hacer lo que no le gusta. O sea que la fuerza popular es la que siempre triunfa. Lo decimos las abuelas, y no es necesario violencia, solamente a una ronda en una plaza. ¿Había otra? Allá y una aquí. Pues primero una de allá y luego vamos con... Bueno. Sí, bueno, aquí en España la situación es un tanto especial, ¿no? Porque cuando ocurre la trama Gürtel con el señor Garzón, eso le impide ya que pueda hacer nada. Eso le impide ya que pueda investigar absolutamente nada. El señor Garzón marcha a Argentina, se va a Colombia, y todo lo que la gente esperaba de aquí para que esta situación se resolviera después de Chile y Argentina, no se hace absolutamente nada. Entonces, claro, el tiempo ha ido pasando, usted está al corriente de la juez Cervini, que ha pedido a esas personas españolas que estarán a punto de morirse, o a lo mejor están esperando ya que se mueran, para que pase más tiempo y no se reconozca lo que realmente pasó. Por otro lado, no son solamente niños robados, hay también torturados, hay asesinados, hay trabajo esclavo. Bueno, es una colección de muchísimas cosas que muchos españoles desconocen, precisamente porque de lo que se trata y lo que ha hecho el gobierno, que es el mismo, es que no se conozca absolutamente nada. No obstante, hay historiadores interesantes que hacen relaciones con la economía actual, porque todo se centra en la economía si nos ponemos a pensar. Entonces hay un historiador muy lúcido que habla de que todos los que hicieron el trabajo esclavo después de Franco son las empresas que están en el IBEX 35, y esas empresas económicas muy fuertes tienen ese pasado. Entonces no interesa que se sepa, esto es solamente un esbozo, pero habría para hablar mucho más, ¿no? Entonces, para que cada una y cada uno pues busque la información y sepa lo que hay, que no se difunde. Entonces en España no se difunde pues absolutamente nada de este tema, y entonces son las mujeres de Guatemala quien la traen a usted. Entonces, sí. Bueno, es triste el tema, porque bueno, claro... en la globalización está todo así, ya venimos acá y ustedes van para allá. Entonces, el tema económico es fundamental para que los países sean esclavos o se liberen. Se lucha por el interés económico, de los que muchos quieren tener más, y además apropiarse del petróleo, del agua y de todos los bienes posibles. Por eso esta forma de gobierno en Argentina, donde los fondos buitres, por ejemplo, que querían que nos endeudáramos y pagar, pero también hay argentinos que sostienen esa idea, todavía está enraizada en Argentina, en grupos pequeños pero poderosos en lo que es la prensa y lo que es el dinero, que sostienen volver a un pasado que no queremos volver nadie, porque queremos ser autónomos. Yo creo que, cierto, acá, bueno, Baltasar está allá porque acá ya perdió toda su condición de su carrera, perdió todo, y está en Colombia, y está en Argentina, y está en toda Latinoamérica, y va también a otros países difundiendo, porque el hombre
En ese sentido tiene mucha fuerza en sus convicciones. Yo insisto en que no es fácil, me viene a la memoria ahora verlo a Videla, el paradigma de la dictadura, cuando en una conferencia de prensa dice que eran los desaparecidos y revolea los ojos y dice no están en ningún lado, que es una cosa patética donde se confirma que estaban personas en algún lugar, ya hoy sabemos muertas, pero en ese momento no se sabía. Y este hombre en la cárcel, Videla, viejo ya, hizo un libro con un escritor que fue a entrevistarlo, le dieron ahí el espacio, porque también, atención, no están a veces en las cárceles comunes, querían estar en cárceles especiales y están en cárceles comunes y cumplen con su condena dentro, no es porque sean viejos que tienen que estar en la casa, porque son peligrosos todavía. Él a este periodista le confiesa que todo en la Argentina fue clandestino, porque no querían el desprestigio de las Fuerzas Armadas, de seguridad, etc. Entonces, todo fue clandestino, no se sabía. Nosotros, si queremos ahora armar un campo de concentración, y felizmente no lo hacemos, con elementos probatorios, por ahí encontramos una escritura en una pared nada más. No es lo mismo Auschwitz, donde era visible todas las torturas tremendas que sufrieron los prisioneros. Acá todo fue clandestino, pero existió aberraciones. Entonces por eso nosotros, los campos de concentración, ahora todos están transformándose en espacios de memoria, no en museos, en espacios de memoria, porque, a ver, abrir a la sociedad la historia, y ahí van chicos, recorren el lugar, aprenden lo que pasó, pero no con el horror y mostrándole cuerpos destrozados, no, con el ejemplo de una lucha de madres, de abuelas, de familiares, ahora de hijos, y de un pueblo y de un gobierno. Vamos a suponer que el gobierno no hace, el pueblo tiene que hacer. Y hay que agruparse, así como hoy ya hay espacio para combatir la trata de personas, combatir la droga, combatir todo lo que es la miseria humana que está ya en todos los países y que la juventud cae en eso, se pierde. Hay grupos, allá en la Argentina han nacido decenas de grupos de mujeres luchando por otros derechos humanos, ¿no? La muerte por el gatillo fácil que le dicen a la policía que mata por la espalda o que no pregunta y porque es morochito y pobre, humilde ya es culpable, ¿no? Todo eso existe, pero lo hacemos visible. Hay que darle visibilidad a estas cosas que usted me está comentando y lo tienen que dar ustedes. Ojalá de acá salgan algún grupo fuera de las mujeres guatemaltecas, que yo estoy muy feliz de conocerlas. He estado en su país, yo conozco a Rigoberta Menchú, es una mujercita maravillosa, y muchas otras, ¿no? Porque cuando hablan de Estela, yo digo, Estela soy una más, señores, no me pongan ahí arriba, porque yo también me pongo ruleros, yo también barro la vereda, yo también ando en chancletas. O sea que soy una mujer común, pero tenemos fuerza adentro y cuando la sacan y uno dedica ya todo lo que sabe y puede, eso es dar la vida por algo, vale la pena. Miren, el dolor a mí me hace decir a veces una cosa muy extraña, ¿no? Porque yo el dolor, la llaga adentro está, me falta una hija. A veces me imagino cómo sería con sus 60 años, la mataron cuando tenía 23. Ese dolor se transforma en lucha. Uno puede levantarse todos los días a hacer algo y digo, qué bueno que me pasé por este mundo dejando algo por el otro. Entonces le doy gracias a la vida, a pesar del dolor. Le digo, gracias a la vida que por el dolor me permitió dejar algo. Si sirve, bienvenido sea. Luchen. Hola Estela,
bienvenida una vez más con nosotros. Acá ya estamos con Lila acompañándote. Ya lo escuché porque estoy en la Cardona, llegué tarde. Bueno. No, lo que ahora es para transmitirte un mensaje sobre lo que estás hablando. Con el apoyo de las abuelas, ya sabes que comenzó la campaña por los bebés robados aquí. Que recibimos el apoyo tuyo, bueno, de todas las abuelas, y que nos transmiten que no están aquí contigo porque ahora mismo están en una apelación a través del Grupo Socialista en el Senado preguntando por qué no hay respuesta legal a este tema. Así que bueno, poquito a poco, pero muy bien, se está trabajando. O sea que quien quiera apoyar la causa existe. Nosotras, con vuestra anuencia, también la estamos apoyando por supuesto, en nuestro trabajo aquí. Sí, han venido a la Argentina, sí, las jóvenes, a conversar, las hemos atendido, las he atendido, escuchando esto de los niños, que fue una novedad. Y tratamos de, en fin, todo lo que uno pueda ayudar, desde el conocimiento, la acción, es distinta, pero vale, ¿no? Y para hacer un poco de memoria, unos cuantos años atrás, no sé, como 10, 15 años, se acercaron, estábamos dos abuelas en Barcelona, después de dar una charla se acercaron unos jóvenes, dijeron que eran nietos de los franquistas, de los asesinados por el franquismo, nietos de los abuelos que eran víctimas del franquismo, y querían encontrar los restos. Ellos veían a la abuela que iba a Campo Raso a llevar una flor y pensaban, ¿estarán ahí? No dice nada la abuela, no habla, silencio, clausura. Nosotros queremos encontrarlos, ¿qué podemos hacer? El consejo que les dimos, bueno, lo mismo que estoy diciendo ahora, agrúpense, formen un grupo formal, creíble, acreditado por ley, y empiecen a pedir y hagan un banco de datos para acreditar por medio del ADN ahora la identidad de los restos que van exhumando, y creo que existen como grupo bien conformado estos nietos y que han exhumado ya centenares de cuerpos de sus abuelos para darles una sepultura digna, para tenerlos ellos, que es cerrar un duelo en todo caso, porque mientras no aparezca la víctima, el duelo queda ahí sin resolver, está siempre. Hay abuelas que hasta me han dicho, y ya no viven, si Estela, si yo me muero y mi hijo vuelve, por favor, acá queda su ropa, buscarle un trabajo. Y eso, uno dice, ¿qué es eso? Es porque no se cerró un duelo, no hubo un muerto que velar y llorar y enterrar. En mi caso sí, porque los restos de Laura, el mismo día de su muerte, su cuerpito nos fue entregado. Pero igual, no, ellos creían que yo me iba a quedar llorando en la tumba. Yo en la tumba juramenté hacer lo que estoy haciendo, luchar por la verdad, la memoria y la justicia, por los 30.000 compañeros, y además encontrarme a su nieto, y felizmente estamos haciendo eso. Así que nosotros vamos a acompañar siempre desde allá, pero sirve porque llegan las firmas, y a través de ustedes también, chicas, el apoyo de los argentinos para esta lucha, ¿no? Sí. Sí. Enhorabuena a las abuelas, a las madres y al pueblo argentino que haya participado, y al gobierno. Habéis tenido, además de la fuerza, mucha suerte. Quizás porque en vuestro caso el tema fue absolutamente clandestino, aunque después fue oficial. Quizás eso fue uno de los datos, y nos lo acabas de dar, para que vosotros hayáis podido salir adelante con la reivindicación de la memoria. Yo soy española y reivindico junto con varios grupos la memoria española que no tenemos. Viajé a Argentina hace casi un año, perdonad pero estoy nerviosa, y bueno, me pasé el día llorando por Buenos Aires, por Córdoba, de alegría de ver que sistemáticamente hay en cada fachada donde hubo un lugar de tortura, en cada baldosa del piso donde había un lugar de detención, donde se asesinó a alguien, donde se le detuvo, donde se le hizo desaparecer, las casas, los lugares de tortura se pueden visitar, se puede saber qué ha pasado, se tiene memoria de lo que ha pasado. En este país
no hay memoria. No hay memoria porque la memoria supondría romper y hablar del golpe del 36, de la República del 31, y en este país el Estado actual, el gobierno actual, pero todos los gobiernos que fueron después de Franco son herederos directos del golpe militar del 36. Mientras que esto no se denuncie, pero además legalmente, y yo creo que esto va a ser muy difícil, porque la República Española del 31 no solo la tiró parte del ejército español, sino que la tiraron parte de los ejércitos europeos, que unos por miedos y otros de forma militante cooperaron a que en este país, en el 39, venciera el franquismo, que no es ni más ni menos que el fascismo, que la recopilación en ese momento de todas las dictaduras que habían habido. Y duraron 40 años, porque los de dentro dejamos que pasase y los de fuera cooperaron en que pasase. Y eso no lo hemos podido romper. Seguimos con la misma herencia. El Estado es heredero directo del Estado franquista. Mientras que esto de verdad no se debata, en este país la memoria seguirá estando en las cunetas, porque todos, o si no todos, la mayoría de los cuerpos que se han sacado de forma particular, no institucional. Cada vez que se va a una fosa, se le pasa la nota al juzgado, o a la Guardia Civil, o a la policía. No se personan, no diré nunca, pero casi nunca. Y si se sacan cuerpos, se hace de forma particular. Las instituciones están al margen, dejan absolutamente indefensas a las familias. Mientras hay ruedas, en España también hay plazas, no como la de Mayo, pero similares. Hay familiares que llevan, creo que entre 7 años, rodando entre ellas en la Puerta del Sol de Madrid, pero minoritarias. Nadie les hace ni caso. Entonces, apelo al pueblo español, pero también os felicito porque vosotros habéis tenido, además de la fuerza, mucha suerte. Bueno, gracias. Bueno, eso demuestra que hay posibilidades, hay que apurarse, sí, pero tampoco nada se hace rápido, todo es difícil, ¿no? Así que yo creo que el pueblo español tiene su historia, su buena historia también, para poder recomponer. Allá en la Argentina se están cambiando nombres a calles, se están bajando estatuas de héroes que no son héroes. Yo como maestra los enseñé, como idiota útil que me dije, de una maestra que me daban el libro que yo tenía que enseñar y con el que tenía que aprender, donde había cosas que no aparecían, hojas en blanco. Hoy estamos escribiendo todas las hojas de la historia, las vamos a escribir. Y va a quedar claro quién fue quién, porque eso es bueno, porque alguien que asesinó a toda una población de los primitivos pobladores era un héroe, ¿no? Y bueno, se estaban poniendo los nombres de los desaparecidos en las escuelas, en las calles, en las plazas, como una manera de recordar, es cierto, a las baldosas, todo. Y eso es sembrar de a poquito, porque el niño que pasa pregunta ¿qué es esto? Y alguien, si es el papá, le tiene que contar. Y al contarle ya empieza la cadena de la información. Y entonces hay todo un crecimiento, pero hay una voluntad fundamental del pueblo, pero del Estado. Cuando el Estado que gobierna acompaña, las cosas salen. Y cuando hay mayoría en el Parlamento, las leyes también buenas salen. Por eso hay que tener confianza en ustedes mismos. Pero bueno, han disfrutado mucho, han disfrutado todo el jolgorio de los euros, ¿no? Y eso también confundió. Uno llegaba a un país donde la ropa de este año no servía y se tiraba para comprar la nueva.
y nosotros la llevábamos para allá, para los países que no tenían. Y eso también hay que cuidarlo. Si se gasta mucho, después no hay derecho al pataleo, ¿no? Porque por ahí las deudas que nos enganchan, los compromisos económicos, son los que parece que fueran fundamentales en las relaciones entre los pueblos. Por eso el que manda es el que más plata tiene. Y los demás dependen de esas deudas externas famosas. Miren lo que está pasando con Grecia. La quieren refundir, no la van a poder refundir a Grecia. Es un país fuerte también. Querida Estelita, mi nombre es Ignacio Arnaiz y queridas amigas y amigos, no quiero sacar tiempo a las preguntas, pero hoy tengo el honor y la suerte de estar cerca de Estela y de las abuelas hace muchos años, pero felicitar a las mujeres de Guatemala por haber organizado este momento y me siento muy feliz de, como decía Néstor Kirchner, que se sentía que era somos hijos de las abuelas y de la madre Plaza de Mayo. Yo lo siento así, lo siento de Estela y de las abuelas, y estar al lado de Carlos Bettini, de Carlos Duhalde, de Federico Villegas, de la Canciller Argentina, de Guillermo Goldman. Integramos el equipo de educación que acompañaron a las abuelas desde el 2003 en adelante. Realmente quería hacer dos recuerdos, Estela. Uno, en primer lugar, ya que mencionaste a Galeano, y yo tengo también la suerte de trabajar en Montevideo ahora, como hemos compartido la visita de Estela varias veces este año. Galeano usaba la etimología de la palabra, del verbo recordar, y me parece siempre bueno hacerlo. Recordis, la etimología del latín, volver a pasar por el corazón. Yo creo que acá hay en Estela, en el amor de las abuelas, siempre hay esta cosa de que no es una militancia racional, intelectual ni política, es un compromiso del corazón, de las heridas, del dolor, del amor. Y por eso Galeano, que tan magistralmente, hace poco se nos fue Galeano, y para nuestra generación fue muy, muy importante Eduardo Galeano en los 70. Y el otro recuerdo, a veces damos ejemplos de familias devastadas por los asesinos y los genocidas, a veces damos el ejemplo de la familia de Carlos Bettini, y quiero recordar la familia de Elsita Oestergel. Elsa, la abuela Elsa se fue hace muy poquitas horas, y yo sé que, disculpen hacerlo de esta manera, pero no lo hago con tristeza, sino con el amor de Elsa también, y cómo acompañó a las abuelas y a la lucha todos estos años. Gracias. Sí, Elsa era una abuela parte de nuestra comisión. Ella tenía 4 hijas hermosas, y un marido que es famoso porque es el autor del Eternauta, ese libro que ha recorrido el mundo por sus dibujos y sus mensajes, ¿no? Y otras expresiones de arte que ha tenido. Secuestraron al papá y a las 4 hijas, 2 de ellas embarazadas, y él se quedó solita. Y luchó todo el tiempo, y salió por el mundo a pregonar lo de su marido, lo de sus hijas, y murió sin abrazar a sus nietos. Por eso a mí me da mucha tristeza, pero me renueva el deseo y el compromiso de trabajar para encontrarlos, porque han quedado 2 nietos de ella, que son las que nos acompañaron hasta último momento. Pero fue una mujer muy valiosa y dejó mucho, ¿no? Pero esa es la ley de la vida, es lo que nos toca. Algunas ya se nos fueron antes. Por eso ya tenemos el relevo con los nietos, ¿no? Los nietos encontrados, nuestros propios nietos. Mi familia toda, desde los más chiquitos, ya desde el que tiene 1 año hace la B. Y se llama Juan Pedro, ¿no? JP. Entonces es todo así, es una dinámica de alegría, no hay broncas, no hay dolores en la mesa de los Carlotos. Nunca se va a hablar de las cosas que no producen más que dolor, sino de la vida, de tener los 3 bisnietos, como tengo, de mis hijos y mis nietos luchando por los derechos humanos, unos directamente. La que me acompaña hoy es Bárbara. Bárbara está con su papá, que es ministro de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Es también militante, perseguido, estuvo en Nicaragua, luchó por ese pueblo, se casó con una nicaragüense, la mamá, y construyó su hogar, y es músico también, pero es prioritariamente político, ¿no?
Lo mismo Remo, que es diputado, y Claudia, que está en la CONADI, son mis 3 hijos. Y mis nietos todos, o con la música, la poesía, o lo que fuere, hacen derechos humanos. Y eso es bueno, porque entonces hay comprensión familiar, y falta una persona de esa familia, que es Laura, y todos la extrañan y algunos ni la conocieron. La están conociendo a través de los relatos de esta lucha. Y eso es lo que es la familia argentina en su mayoría, ¿no? Familias consolidadas que quisieron destruir, porque con el miedo se destruye todo, hasta la solidaridad. Por eso la gente tenía miedo, daba vuelta la cabeza, a mí no me tocó, en algo andaban, por algo será, esos dichos propios de allá, y nos sentimos muy solas, pero hoy estamos muy acompañadas, muy acompañadas. Yo ya les dije y lo reitero, con el encuentro de mi nieto comprobé cuánta solidaridad y comprensión hay en el pueblo argentino sobre estos logros que son parte de la democracia. Porque ¿quién pensaba cómo encontrar los nietos? Nace el banco de datos genéticos, que es único en el mundo. Lo buscamos por todo el mundo y lo encontramos y lo pusimos, y está ahora una nueva ley que lo hace más todavía perfecta, si se quiere. Y mi nieto sacó la inclusión de su genética en el 99.9998. Él dice que ese 8 no le gusta. Por eso dice que se lo va a hacer de nuevo, por las dudas. Pero se parece al papá y es músico y es un muchacho. Dios también me favoreció, porque yo pensaba, ¿cómo estará? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Vivirá también? La vida es eso, hay chicos que se mueren también por enfermedades, accidentes, lamentablemente. Pero ¿quién lo habrá criado? ¿Cómo estará? Y lo criaron bien, gente responsable del delito de haber anotado como hijo propio a este muchacho, a este bebé, pero no son represores, son gente muy humilde de campo, gente que el patrón les trajo un niño y le dijo: nunca le digan que no es hijo de ustedes. Silencio, y lo crían y se acabó. Y en la pobreza de ese campo se crió, por eso es sano, tuvo un contacto con la naturaleza, que es lo más sagrado que hay, y gente que, bueno, yo no los juzgo, ni los condeno, ni los absuelvo, simplemente la justicia actúa. Yo no voy a pedir que porque es mi nieto, en igualdad a todos lo que les toque. Se cometieron un delito y es de lesa humanidad, porque es un niño apropiado por dictadura. Los van a juzgar y seguramente entenderán que la ignorancia y el miedo al patrón, porque el patrón en el campo manda, es el que paga, a veces ni con plata, a veces con un papelito para que compren los alimentos, y el dinero ni lo conocen a veces. Todavía hay mucha esclavitud en el tema del campo en Argentina, que es un país tan extenso. O sea que ese lujo que tengo de tener un nieto músico y muy sano y muy bueno, ¿no? Y no sé por qué conté todo esto. Estoy orgullosa que estoy. Por el CITA. Por la abuela del CITA, que en algún lugar estará y sabe que vamos a seguir buscando a su familia. Gracias, Ignacio. Buenas tardes. Orgullosos estamos nosotros de ti. Ahora quiero preguntarte, en tu opinión, ¿qué papel jugó la Iglesia durante la dictadura? Porque aquí en España la dictadura fue bajo palio. En las desapariciones de los niños robados, determinados miembros de la Iglesia se ha demostrado que han tenido desaparición. Sí. Entonces, me gustaría saber, a tu juicio, qué papel jugó la Iglesia. Mire, nosotros hablábamos de dictadura militar, después dijimos dictadura cívico-militar, porque la civilidad golpeó las puertas de los cuarteles, acompañó y se benefició, entre comillas. Tenemos ganas de agregarle clerical, porque la Iglesia Católica, no la protestante, las que fueron solidarias, fue nefasta. Las bases no, las bases fueron perseguidas por ser bien claras en lo que querían, la liberación del pueblo. Han asesinado a un obispo, han asesinado sacerdotes y militantes de base, laicos. Pero había una cúpula
totalmente comprometida, apañando y bendiciendo las muertes, engañándonos y es más, acusando de nuestra inocente creencia que podían ayudarnos, porque a los primeros que recurrimos fue a la iglesia. Porque uno dice, vamos a golpear puertas de poder, la iglesia es un poder. Y el arzobispo de La Plata, ciudad donde yo vivo, después nos enteramos, entregaba a los católicos que él veía que tenían participación política, entregó para la muerte a su propio sobrino. Entonces ese hombre, que ya no vive, es la iglesia argentina de aquella época, y hubo una mayoría de esos obispos que fueron parte, que eran amigos de los militares. Hubo unos 7 u 8 obispos valientes que tienen nombre y apellido y que nos ayudaron corriendo riesgos, nos protegieron, nos aconsejaron, y que yo creo que vive uno nada más de ellos, muy viejito, en la ciudad del interior de la provincia, el resto ya no vive, pero esos sí son héroes. Y es vergüenza, da vergüenza decirlo, para una persona católica eso es muy... Es más, creo que mucha gente dejó de creer. Muchas abuelas se pasaron a ser no creyentes, porque el dolor es muy grande, ¿no? Pero ya se está sabiendo, ya se está escribiendo, ya todos los que quieren que la verdad sea visible ponen en los libros la letra justa. Y más adelante quizá aparezca la palabra clerical, aunque estamos, les confieso, muy orgullosos del Papa Francisco, que fue un misterio para nosotros, porque fíjense que cuando estábamos en reunión en Abuelas, cuando el humo blanco salió en el Vaticano y anuncian que Bergoglio era el nuevo Papa, y nosotros en vez de alegrarnos dijimos, si nunca habló de los desaparecidos, si nunca hizo nada, si nunca esto, la verdad, y la prensa enseguida viene y pregunta y yo lo dije. No nos alegramos porque es argentino, bueno, un argentino que llegó. Messi, Maradona, el Papa. Pero después dijimos, ¿esto qué es? Y estábamos equivocadas, porque era que hacía en silencio, era que era activo, pero no era público. Y de lo que lo acusaron se desmintió porque que la gente que lo acusaba decía que era víctima de la entrega, no, dice que él lo salvó. Y hubo una abogada que ha fallecido ya muy querida por nosotros que habló con la verdad justa y ahí cambiamos. Y bueno, y nos recibió, yo estuve 2 veces con el Papa, cuando tiene que escribirnos nos escribe, y además no es lo que hace con nosotros, es lo que hace con el mundo entero, porque está tratando de imponer, sobre todo a su propia iglesia, normas de conducta morales, con los pedófilos, por ejemplo, o con los dineros. Y además está demostrando una humildad, él no usa nada de boato, de nada, tiene los zapatos que caminaba cuando iba a comprar el diario en la Plaza de Mayo, y no están los de esos tan suntuosos de los... son gestos que conforman, ¿no? Y yo creo que eso nos hace bien a todos, a toda la humanidad, porque está tratando de poner desde su poder un poco de orden. Nos recibió a toda la familia en noviembre del año pasado. Nos invitó a todos los nietos de Estela a ir al Vaticano. Y fuimos en patota. Éramos como 20. Yo temblaba como una hoja, porque digo, qué macanas se van a mandar estos nietos que son todos rebeldes, cada uno en lo suyo, y movedizos, y cómo se van a vestir. Algunos dijo, yo pantalón negro no, y zapatillas, yo voy con... Bueno, vos tenés que ir, vas a ver a un papa, bueno... Resulta que eran después soldaditos ahí para que él nos saludara uno por uno. Tuvimos una reunión, primero mi nieto y yo,
En privado hablamos de cosas, se acordó que yo había hablado mal de él, pero le dijo todo pasó, sí, le digo, y bueno, cuando uno comete un error pero después lo reconoce, tiene que pasar, es bueno eso. Sí, por supuesto, hablamos de política, y después hablamos de fútbol. Y entonces mi nieto, como es de un equipo que había ganado al equipo de él, le dijo que le pusimos 4, dice. Y él le dice, sí, bueno, o sea, se rió, o sea, es una persona muy llana, muy abierta. Después saludó a todos mis nietos uno por uno, escuchó sus voces, partió, no hubo protocolo. Fue muy lindo, eso a mí me reconcilia, porque esa es la iglesia que uno quiere, ¿no? Que no es una iglesia falsa, de que cuando yo fui a conocer a otro papa y le dije, buscamos los nietos, y lo agarré del brazo, casi me cortan el brazo a mí, porque al papa no se lo puede tocar, y nunca se le da un papel al papa, se le da al secretario. Entonces, claro, uno ahí en mi vida escucha al papa, pobrecito, viejito. Ahora este otro no necesita, viene y nos abraza y agarra las manos y no tiene ningún protocolo de esos que son de yo soy el poderoso, no, somos iguales. Y eso es muy valorable, ¿no? Por eso también él es un hombre que los puede escuchar acá, los que quieren mandarles mensajes de su país para que ayude a darles respuestas a estas cosas que han comentado. Escríbanle porque él responde a todo y manda su palabra, por supuesto, medida, la sabrá como la dice, pero sí la tiene en cuenta, escucha y quiere, yo creo que para el mundo lo mejor, ¿no? Y ya ven que no tiene miedo porque el papamóvil ya no tiene ningún resguardo, simplemente abierto, le puedan tirar camisetas, que las agarra, le acercan chicos, los besa. Es un hombre, como tal. Parezco un... Perdone, pero ¿ha abierto los archivos de la iglesia? Claro, sí. Están para los archivos, la respuesta fue muy práctica, ¿no? Cuando nosotros fuimos la primera vez, dos abuelas y un nieto, los archivos otras personas dijeron 30 años o más tardan y hay un protocolo para tocar los archivos. Ahora, él ha abierto los archivos y la situación, la condición es la siguiente. Aquel argentino que tenga pruebas de que la iglesia, tal iglesia o tal personaje de la iglesia formó parte de la represión, porque había organismos de la iglesia que entregaban nuestros nietitos. El movimiento familiar cristiano recibía, sabía de dónde venían, no buscaba la familia y los entregaba al que venía. O sea que era un robo bien claro. En eso estamos, en una muy buena relación en este momento con la iglesia de Buenos Aires. Y entonces el que tiene un dato y fehacientemente probado tiene que ir a la justicia argentina, al juez, decirle quiero que esto sea derivado como pedido al Vaticano para que se destrabe la información que exista sobre esta persona, que yo presento estas pruebas. La justicia lo manda al Vaticano, el Vaticano lo estudia, se encuentra, la saca y la remite. La apertura es esa, no hacia el boleo, de sacar todo, y no porque sería un desorden que no corresponde, pero sí con evidencias claras, los archivos están abiertos. Bueno, creo que un par de preguntas más. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy argentino y quería agradecer las palabras porque durante 18 años que viví ahí, o 19, me crié en un entorno de miedo, de hablar de la dictadura, no recuerdo a mi familia hablar de desaparecidos, incluso en el colegio, mi profesor. Aquí cuando llegué aquí, pues empecé a escuchar gente, pues, y me he dado cuenta de que me crié en un entorno de miedo. Nunca se habló en una mesa, ni en el núcleo cerrado, ni en el núcleo familiar, ni con familiares,
del tema de los desaparecidos. En la dictadura yo no sé cómo pensaban mis familiares, si eran los que pensaban de algo habrán hecho o simplemente, que yo creo que era lo más probable, que tenían miedo. Simplemente era miedo y no me querían hablar de eso por miedo. Entonces, una de las preguntas era si ahora se está perdiendo un poco ese miedo en las clases medias bajas a hablar de la dictadura en la mesa o con tus hijos, más allá de todos los libros que hay, más información que hay ahora hoy por hoy. Pero bueno, siempre hablar en la familia o en los entornos es importante porque es como más se aprende y donde más cerca lo tienes. Y la segunda pregunta es, tengo amigos venezolanos, tengo muchas familiares viviendo en Argentina y hay no me gusta llamarlo dictadura porque una dictadura verdadera fue la que han vivido vosotros, pero sí que noto un miedo. No es una dictadura, pero es una forma de gobierno que se está teniendo, que la gente tiene miedo. En Venezuela, por ejemplo, un amigo me cuenta que 18.000 homicidios al año. En Argentina, bueno, pues es que tengo un familiar, pues sabe el tema de la inseguridad. Me gustaría saber qué opina de esta dictadura encubierta, del miedo que está viviendo hoy la población en Argentina a diario. Simplemente su punto de vista. Gracias. Bueno, sí, efectivamente en la Argentina ya las nuevas generaciones no tienen miedo. Ya se habla. ¿Por qué? Y porque nosotros vamos a los jardines de infantes, donde están nuestros bisnietos quizá, que no saben ellos que lo son. Que el papá se va a encontrar con el hijo cuando venga a su casa, que le diga, viene una abuelita que está buscando a su nieto, y nosotros podríamos ser los bisnietos y por ahí si tiene algo adentro que le suena, se anima y viene a buscar. O sea, es una forma de concientizar. Hay estrategias permanentes en nuestra institución y en otros organismos. Y lógicamente las nuevas generaciones no tienen miedo porque han superado la etapa del recuerdo directo. Porque es cierto, el miedo paralizó a mucha gente que miró para otro lado y no ayudó porque no quería que le tocaran también como al vecino los hijos, por cuidar los hijos o otros temas, ¿no? O sea que se habla en las escuelas. Nosotros antes hasta tuvimos que dar charlas en la calle porque la directora no nos dejaba entrar después de haber organizado los grupos de estudiantes una charla y no porque le habían venido las órdenes de arriba y tuvimos que hablar en la calle. Ahora no, nos llaman, nos convocan, no damos abasto para ir a los lugares donde nos llaman a disertar y hablar de la situación de los derechos humanos en Argentina. O sea que eso ya felizmente no existe. Hay, por supuesto, gente, un grupo, como dije ya, poderoso, pequeño, de la oposición, que realmente bajo mentiras y argumentos y mucho monopolio periodístico informa, pero la gente ya analiza más allá de lo que ve, sino que le gusta también ver no una sola cosa, sino diversa y sacar propia conclusión. Hay un progreso en ese sentido muy grande, ¿no? Algunas provincias más que otras, ¿eh? Hay provincias que fueron feudos toda la vida, que están saliendo de ese feudalismo y que todavía hay resabios, ¿no? Que la sociedad los tiene que trabajar. La escuela tiene materias de derechos humanos impuestas, como el derecho a la identidad, por ejemplo. En las iglesias, sobre todo en las iglesias pequeñas, las de base, también en su feligresía. Las iglesias protestantes también nos invitan mucho a dialogar con sus feligreses. O sea que hay un movimiento permanente, no es que se clausuró porque hay gobierno, no, hay un revivir todos los días de, fíjense ustedes acá, nosotros en este momento tenemos nuestro embajador, tenemos un miembro de la Cancillería de altísimo nivel en derechos humanos, tenemos un representante de derechos humanos en el Uruguay, que es Ignacio, el hermano de un querido amigo que fue secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Dualde, que falleció, y la Secretaría sigue creciendo. Tenemos una Secretaría de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos enorme, que trabaja en las reparaciones económicas que se está dando a todo aquel que ha sido víctima, incluso los sobrevivientes de Malvinas. Es decir, se repara, y víctima también del hambre o de no tener un hogar, una casa. O sea, todo eso hace a todo.
Los derechos humanos violentados en dictadura se unen con los derechos de hoy que se violentan por consecuencia, no del Estado. El Estado los quiere reparar y le falta todavía. O sea que eso anima, se participa mucho. Antes en las mesas hogareñas no se hablaba de política. Hoy sí, vienen los temas, se hablan los temas, se discuten los temas, sanamente, ¿no? Pero falta. Bueno, yo creo que en ese sentido estamos muy bien. Referido a Venezuela, no nos quedemos con la información de ciertos sectores, porque esos también son los que dicen que en Argentina la presidenta es una dictadora, porque aparece demasiado tiempo en ese comunicados de Radio Nacional y televisión, que cuando inaugura un barrio, lo sabe, está en todos los medios de comunicación la información. Y dicen que es una dictadura, la ofenden, le dicen groserías. Y si uno lee eso, entonces si le cree a eso, ¿qué tenemos en Argentina? Según esos. Lo de Venezuela es un país que está en crisis, porque siempre estuvo ocupada por Estados Unidos, por el petróleo. Y Estados Unidos no le va a dejar avanzar y prioriza quizá las políticas de Maduro, su presidente, las necesidades más básicas, que no otras que le exigen cierto sector disidente, fomentado. Hay que estar allá para saber, no lo que dice la prensa, ¿no? Yo no tengo mucha experiencia para hablar de eso, no soy una experta en eso, pero yo creo que, a ver, el pueblo eligió a un mandatario que es Maduro en este momento. El vacío de Hugo Chávez se siente mucho, porque es un líder impresionante. Y va a haber elecciones pronto. Bueno, elijan, vean. Mi pregunta no iba por ahí. Un ejemplo que quise dar.